Bien, la ponencia de hoy va a hacer referencia a la calidad de los registros por enfermería, tomando básicamente la base normativa que pueda hacer referencia a ello. Entonces, esperemos que esto pueda ser replicado, siendo de que ya ha habido una capacitación presencial el día 6 y 7 de julio y se consignó también que para aquellas personas que no pudieron asistir tengan la oportunidad de poder visualizar lo mencionado en dichas fechas a través de esta manera, tengan el acceso, la facilidad de poder contar con la información brindada para que en la medida que sea posible todo el personal, que sería el logro, pueda volver a refrescar esos aspectos básicos y de repente actualizar un poco el tema que a veces por estar ligado a la parte asistencial podemos desconocer o simplemente no lo consideramos importante. Uno de los puntos de relevancia el registro el registro adecuado por todo el personal que realiza alguna anotación en historia clínica va a ser el tema del adecuado recupero financiero. Es importante consignar ello porque no esperamos tener dificultades para poder cobrar lo que es en esta IPRES, en este establecimiento, se ha gastado. Es lo que mínimamente se podría esperar, recuperar todo el gasto realizado y evitar un desfinanciamiento y entonces de esta manera poder tener los recursos económicos para poder continuar con las atenciones requeridas. Además de los ya conocidos aspectos médicos legales que son frecuentes en la práctica y son frecuentes ante las solicitudes por parte de entidades como la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Salud, algunas denuncias, la Dirección Regional de Salud, y por ello es que precisamos que las historias clínicas estén correctamente llenadas, ya que no desearíamos que pueda haber algún riesgo con alguno de los trabajadores por haber realizado un mal registro o un registro inadecuado o incompleto. Además que esto, otro punto adicional, un registro adecuado estaría reflejando y estaría conllevando a la calidad de atención que se busca sea proporcionado por este hospital. Una de las metas de nuestros objetivos es brindar la atención con calidad. Entonces, nuestro actuar se va a reflejar en el registro, o al menos eso es lo que se debería realizar. Un tema muy importante porque la forma de valorar nuestro adecuado actuar es en base al registro. Y otro punto adicional sería el tema desde el punto de vista de la docencia. Nuestro hospital, como hospital docente, busca también formar al personal con estándares mínimos, es decir, con lo mínimo que debería saber un profesional. Entonces, desde este punto de vista, es importante que esta práctica sea una práctica
práctica adecuada. La práctica del registro completo debe ser algo cotidiano, debe estar algo innato en nosotros. Entonces, es necesario que esto se formule de manera repetitiva. Si no, muchas veces se deja de lado, o a veces el profesional cambia de servicio, incluso hasta cambia de hospital, y se menciona a veces, no, pero en ese servicio de nuestro hospital yo trabajaba así. Lo que se busca es tener una formación sólida que, a pesar de estos cambios que puedan suscitarse, no puedan influir en el actuar adecuado y correcto del profesional. Bien, básicamente con estos puntos tomados, quiero comenzar con la presentación, que trataré de ser un poco puntual para ello. Bien, esta ponencia es básicamente expuesta a través de la Unidad de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente. Soy el médico auditor de dicha oficina y, por lo tanto, vamos a comentar algunos puntos que se han evidenciado tras la recepción de documentación y de revisión de la historia clínica que realizamos en esa oficina y también en coordinación con diversas jefaturas y personal que han podido brindarnos esta información. Bien. Acá para describir algunos documentos. Documentos como el asunto que hace referencia y solicita incumplimiento de normativa de historias clínicas y ante ello se describe la responsabilidad y las acciones ante la ausencia o pérdida de una historia clínica o parte de ella. Con este documento han remitido a nuestro despacho la situación que se ha perdido una historia clínica. Otro más, por ejemplo, eso fue el 14 de agosto del 2020, se presentó un documento ante las inconsistencias de registros en historias clínicas. Y se puede observar esto en el texto, en donde hace referencia a una historia clínica incompleta. En el servicio de admisión y archivo clínico fue identificado. Y otro más, por ejemplo, también en agosto, sobre historias clínicas incompletas. Entonces, esto para mostrarles algunos de los documentos que hacen referencia a historias clínicas o registros incompletos o extravíos. Para ello tenemos que buscar cuál es nuestro sustento normativo. Ante ello vamos a poder saber qué cosa estamos obligados a hacer, cuáles son nuestras funciones, y si por alguna razón incumpliéramos alguna de ellas, estaríamos incumpliendo una norma, lo cual iría bastante en nuestro contra. El Código de Ética y Deontología, el reglamento de la Ley del Trabajo de Enfermería, aprobado por el Decreto Supremo 004 en el 2002 de Salud, la Ley del Trabajo de Enfermero, que es la Ley número 27669, y la referencia a la resolución ministerial 214 del 2018, que aprueba la norma técnica 139, norma técnica de salud 139, que es la norma técnica para la gestión de la historia clínica. Tiene una modificatoria en cuanto al concepto sobre el acto médico y el acto en salud, descrito en la resolución ministerial 265 del 2018. ¿Qué dice el reglamento de la ley
el trabajo de enfermero. Voy a comenzar con este punto porque no solamente es el tema del personal de enfermería, sino también del personal técnico en enfermería, ya que es el apoyo básico del personal de enfermeros. Y dice, de las funciones de la enfermero, que dice, encomendar actividades de menor complejidad al personal técnico y auxiliar de enfermería, dice, bajo su supervisión y responsabilidad. Como para crear el concepto se entiende por actividades de menor complejidad aquellas que no implican toma de decisiones. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de las actividades que haya realizado el personal técnico? La responsabilidad es del enfermero. Entonces, comienzo con este punto para que también consideren esta vigilancia del correcto registro, no solamente por su persona, sino por el personal que está a su cargo, a quienes tienen que supervisar. Bien. Otro punto importantísimo es, de acuerdo al Código de Ética y Deontología, en el artículo 28, que los registros de enfermería deben ser claros, precisos, objetivos, sin enmendadura. Esto probablemente va a ser muy repetido en diversas ponencias, pero lo es necesario, siendo de que hay muchas historias clínicas, registros de notas de enfermería que no son claras o precisas, no son objetivas y ya se van a describir los otros ponentes, y mucha enmendadura, corrección en los registros. Entonces, ante ello, ya tienen la descripción de que no pueden estar realizando registros de esa manera. Quiero... Pero vamos a retroceder porque hay algunas... Ya, sí, gracias. Bien. Entonces, en cuanto al archivo de historias clínicas, algo importantísimo. ¿Qué sucede ante estos casos presentados por la documentación que hemos revisado? Cuando se identifique la ausencia o se reporte el extravío de una historia clínica, el responsable de archivo de historias clínicas se pone inmediatamente a conocimiento a la dirección o jefatura en referencia a la pérdida para el deslinde de responsabilidades y para las acciones legales y administrativas. Es decir, cuando ocurren estos sucesos de que se pierde de forma parcial o completa o una sección de la historia clínica, el siguiente proceder va a ser comunicar para investigar y determinar las responsabilidades legales y o administrativas. Por favor, a tener en cuenta esto. La norma técnica de gestión de la historia clínica hace referencia a que la historia clínica y los formatos que la integran deben estar completos, es decir, no pueden extraviarse y deben estar en orden cronológico y ordenado. Esto es algo importantísimo y de aquí vamos a ver por qué estamos haciendo referencia a estos puntos al personal de enfermería. El personal de enfermería está vinculado a que la historia clínica debe estar completa, debe estar ordenada y tiene que tener un orden cronológico. Vamos a ver. Con respecto a la misma norma, hace mención que está prohibido guardar las historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o cualquier otro tipo de archivo personal. Por favor, consideren esto porque es frecuente encontrar historias clínicas o secciones de ellas en cajones, incluso en armarios, como bien menciona ahí, y también en servicios que no corresponden. El director médico, el jefe del departamento, o
jefe de servicio debe de disponer lo conveniente para asegurar la protección de la historia clínica, así como de la información contenida en ella, a fin de evitar las pérdidas, mutilación o alteración, o el uso por personas no autorizadas. Por favor, estos puntos son bien sencillos, pero que a veces están escapando. Hace mención incluso a evitar el uso por personas no autorizadas. Y hago un paréntesis ahí porque a veces las historias clínicas se colocan en una parte que puede ser fácilmente llevada, tomada por algún personal no autorizado. Y el siguiente punto, cuando las historias clínicas permanecen fuera del archivo, corresponde la custodia y conservación al personal de salud que la solicitó y de forma subsidiaria al responsable del servicio asistencial o administrativo al que pertenezca. Entonces, cuando la historia clínica sale del archivo, ¿de quién es responsabilidad? De la persona que lo solicitó, y a su vez está diciendo de forma subsidiaria al responsable del servicio. Ojo. Bien, cuando la historia clínica sale de la IPRES por motivo de interconsulta, el encargado de su custodia será la persona que acompaña al paciente o el personal que se determina para este fin. IPRES son las siglas que determina Institución Prestadoras de Servicio de Salud, que no quiere decir otra cosa que establecimiento de salud. Entonces vamos a hacer un paréntesis acá para ampliar algunos conceptos, ya que el término de IPRES o término de IAFA son comúnmente empleados actualmente en la documentación o normativas y es preciso saberlas. Entonces, IPRES, repito, Institución Prestadora de Servicio de Salud, que significaría decir establecimiento de salud. La IPRES puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta. Una IPRES pública sería el hospital, un centro de salud, un puesto de salud. Una IPRES privada sería un consultorio privado, una clínica, un policlínico privado. Una IPRES mixta sería, por ejemplo, la característica que tiene salud, los establecimientos de salud. ¿Sí? Y también se menciona el término de IAFA. IAFA es Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud, que no vendría a ser los seguros, por ejemplo, el CIS, de salud, Salud Vol, las EPS, estos serían las IAFAs. ¿Bien? Y este es un punto vital y importantísimo para conocimiento del personal de enfermería, que dice, cuando el paciente esté hospitalizado, la enfermera responsable del servicio es la encargada de la administración de la historia clínica. ¿Quién es la persona encargada cuando el paciente está hospitalizado de la historia clínica? Es el personal de enfermería. Incluso dice de la administración de la historia clínica. Es por eso que su archivo, su custodia, el orden, es de responsabilidad de la enfermera cuando esté el paciente hospitalizado. Bien, continuando con algunos aspectos, es que es muy frecuente encontrar enmendaduras y borrones. Dice la norma de gestión de la historia clínica que un error en el registro de la historia clínica se corrige trazando una línea con lapicero rojo sobre el mismo y escribiendo el término correcto por encima de la línea, anotando incluso, dice, fecha, firma, sello de la persona responsable de la corrección. ¿Sí? Esa sería la forma adecuada. Otro aspecto importantísimo para valorar es que las anotaciones de los internos y o residentes de medicina y de otras profesiones deben ser refrendadas con la firma y sello del profesional responsable. Ojo, estos puntos que estamos mencionando han sido expuestos como parte de la inducción del personal que han ingresado al hospital
tanto de los residentes como de los internos. Por si acaso, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Tanto el tema de la responsabilidad de la historia clínica cuando el paciente esté hospitalizado por parte de enfermería, como también estos puntos que nos están mencionando, ¿sí? Toda hoja de la historia clínica debe ser identificada con el nombre completo, número de historia clínica. Y si el paciente estuviera hospitalizado, además se registrará servicio y número de cama. Por favor, esto es algo importantísimo. Si bien es cierto, los formatos actuales no contemplan los campos adecuados muchas veces, hemos visto que algún personal de enfermería sí, en conocimiento de esto, una muy buena práctica, muy buena decisión, es de completar los campos, incluso en la parte inferior, ¿no? Colocando el número de servicio y el número de cama. Entonces, esto es importante. Número uno, para, en caso que se extravíe una historia, un formato, se puede identificar a quién corresponde. Además, en el proceso de investigación, cuando el paciente es trasladado a otro servicio o a otra área, se puede identificar el registro que se hizo justamente en el formato evidenciando en qué servicio se realizó esta anotación. Por ejemplo, esto es un tema frecuente en emergencia, que es atendido en el tópico de emergencia, luego pasa a observación, y luego de ahí sube supuestamente a hospitalización, y ahí ya nomás vamos tomando una secuencia de 3 personas que deberían haber registrado, pero no siempre el paciente pasa a hospitalización en el tiempo adecuado, acorde, que debería ser en no más de 24 horas. Incluso la norma en sí hace mención en que debería ser en 12 horas, pero bueno, un punto aparte es que el CIS reconoce la prestación de emergencia con observación hasta 24 horas. Pero en sí una atención de emergencia no debería superar las 12 horas. Bueno, el punto es que el paciente no pasa a hospitalización en 1, 2, 3, 4, 5 días, etcétera. Y a pesar de que tiene la indicación de hospitalización, entonces cuando se analiza la historia clínica, uno cree que esa anotación ha sido en hospitalización, pues no es así. El paciente ha continuado en emergencia, en observación. Entonces, es importantísimo, ya que de esa manera se va a poder identificar al personal responsable y además de los tiempos. Para hacer un punto aparte, por favor, ante este ejemplo que se ha tomado, en caso el paciente no pueda trasladarse al servicio según indicación médica, importantísimo que el personal de enfermería consigne, ¿no? Médico indica traslado, un médico indica hospitalización, enfermera de hospitalización, ¿no? Su colega reporta no existencia de camas, es un ejemplo que le doy. Paciente continuará en observación, ¿no? De esta manera queda identificado que ustedes no incumplieron una indicación. O sea, sí fueron, sí averiguaron, pero el paciente no pudo subir, no pudo cumplir por tal motivo, ¿no? Bueno, para hacer mención que el orden de los formatos en la hospitalización están establecidos. Durante la hospitalización, este debería ser el orden que debe de tener la historia clínica, iniciando por el formato de la afiliación, gráfica de funciones vitales, debería estar la hoja de balance hidroelectrolítico, la historia clínica, sus evoluciones, formatos de anestesia, de reporte operatorio, cuando correspondan, consentimientos informados, cuando correspondan, las anotaciones de enfermería o obstetricia, exámenes y otros formatos. ¿Sí? Bueno, esto por norma así está establecido. Bueno, antes de mencionar esto, existe un orden diferente que es el orden de la historia clínica al alta del paciente.
ese orden ya lo determinará personal de admisión y archivo. Probablemente se va a ampliar todo estos conceptos porque se han implementado a través de estas ponencias algunos aspectos para ello, para mejorar cómo va a ser la entrega de la historia clínica al alto. Bueno, continuando, el uso de la historia clínica. Las historias clínicas de consulta ambulatoria deben ser devueltas en el mismo día de la atención, con excepción de los pacientes que van o hayan sido hospitalizados. Y vamos a ir al inciso K, que dice: todo profesional y personal en formación que requiera hacer uso de la historia clínica de un paciente y no pertenezca al servicio de hospitalización donde éste se encuentra, debe solicitar verbalmente la autorización del profesional de enfermería u obstetricia, según corresponda, encargado de su administración. Entonces, este punto, importantísimo, porque ha sido materia de preguntas y consultas en las ponencias presenciales, a tenerlo en cuenta. Todo personal que no pertenezca al servicio y que requiera la historia clínica tiene que solicitar la autorización del personal de enfermería o obstetricia. No pueden llevarse la historia clínica así por así y sin la autorización del personal de enfermería o obstetricia. En los casos que nos han presentado han hecho mención de que las historias clínicas a veces la toma nomás el personal sin permiso. Entonces, a ello ustedes ya conocen que existe un sustento normativo para que no sea realizado de esta manera. Entonces tienen que, como parte del correcto actuar, del adecuado desempeño de los profesionales, es que deben de cumplir con este orden. Si necesito una historia clínica, debo de pedirla a personal de enfermería o obstetricia. ¿Sí? Entonces, por favor, ya conocen esto, bien pueden hacerlo cumplir, y en caso, porque también lo mencionaron, haya dificultades con un personal que de repente es reacio o no cumplió la indicación del enfermero diciendo necesita que me pidan la autorización de la historia clínica, se les recomienda informen estas situaciones, ¿sí? Informen a su coordinador, con atención a la jefatura del departamento de enfermerías, quien tomará las acciones elevando el documento a quien corresponda, ¿sí? No se recomienda dejar pasar por alto esta situación, ¿no? Porque sobre todo, aparte del incumplimiento de estas normas, crea malestar, un inadecuado clima laboral, crea desorden, crea problemas, y hasta incluso luego pueden estar involucrados los extravíos de las historias clínicas. Porque también mencionaron, puede venir, hicieron el ejemplo de un interno, otro profesional, ustedes con buena voluntad han ordenado la historia clínica y la mantienen de forma íntegra y completa, pero se lo lleva el personal y lo devuelve desordenado. Entonces, como hemos mencionado en estas diapositivas, número 1, la historia clínica tiene un orden. Entonces, se les recomienda de la misma manera, como repito, esto ha sido expuesto, estos puntos de la administración y de la solicitud al personal de enfermería cuando requieran la historia clínica, han sido expuestos a los internos y a los residentes. Entonces, por favor, señor interno, por favor, señor residente, a mí me va a pedir la historia clínica, ¿sí? Y en su devolución me la devuelven de forma ordenada. Ustedes, hay algunos de sus compañeros que han tomado captura del orden de la historia clínica, que probablemente luego lo tengan al alcance para que puedan mostrarle al personal cómo deben de entregarle o devolverle la historia clínica.
así como ustedes lo han ordenado, van a pedir que por favor se lo devuelvan de forma ordenada. Bien. Entonces, ante estos casos que se evidenció ausencias y pérdidas de la historia clínica, el tema de historias clínicas incompletas y también nuevamente historias clínicas incompletas que vemos, mire, desde agosto del 2020, o sea, volvemos a decir, esto es algo repetitivo y por eso ha sido importante volver a tomar o realizar estas ponencias. Ante ello, es que nosotros, como unidad de gestión de la calidad, hicimos la consulta el año pasado, como se verá la fecha, sobre las acciones de incumplimiento de esta normativa. Y uno de los puntos que queremos compartir, muy aparte que esto definitivamente se entenderá de que ante los incumplimientos se determinará la responsabilidad administrativa o legal que corresponda por el personal implicado o por el personal responsable. Muy aparte de ello, que está descrito ya también como parte del informe legal, es hacerles conocimiento de que no solamente podemos incurrir en un tema administrativo, ¿sí? La responsabilidad administrativa surge debido a la contravención o violación de las normas. Ustedes incumplen lo que ya hemos visto en la norma, ya estamos hablando de responsabilidad administrativa. Sino que también dice que si en este informe, en su inciso 4.7, dice que si la magnitud de la transgresión o de la falta afecta no solamente el normal desarrollo del servicio, sino además el orden público, el bien jurídicamente tutelado, se incurre en responsabilidad penal por parte del servidor público, no por parte del trabajador. Y hacerles un comentario que un bien jurídico, ya, que dice ahí un bien jurídicamente tutelado, un bien jurídico es la salud. La salud está considerado como un bien jurídico. Entonces, algo que haya ocasionado o agrave o afecte la investigación, el normal desarrollo por el servicio brindado, que pueda atentar contra la salud, contra los bienes jurídicos, también podría el fiscal o el denunciante llevarlo por el tema penal. Entonces ya tenemos una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal, y además dice, en el mismo sentido, sobre las responsabilidades administrativas y penales que se generan en cuanto a la acción u omisión de un servidor público, puede determinar la existencia de responsabilidad civil. Entonces, como verán, esto es importantísimo. Es fundamental conocer y cumplir estos puntos que se están describiendo con relación a la norma técnica de gestión de la historia clínica. Porque su incumplimiento acá podría estar ocasionando las falencias que puedan conllevar a la responsabilidad administrativa, penal o civil, tal como estamos viendo en este informe legal. Bien, ese es un punto. Otro punto es para hacer mención que la norma técnica de gestión de la historia clínica describe la conformación obligatoria en las siglas de un comité institucional de historias clínicas. Nuestro hospital cuenta con dicho comité, aprobado por resolución directoral, y además tiene reuniones periódicas, está reuniéndose para abordar algunos aspectos de acuerdo a sus funciones, ¿sí? Entonces, este es un punto que quiero resaltarles, que quiero también transmitirles, porque si alguno de ustedes le da lectura a la norma técnica, pues contemplará el tema del Comité Institucional de Historias Clínicas. Y sí, nuestro hospital cuenta con dicho comité y se reúne, como digo, de forma periódica
ante algunos sucesos que se tengan que evaluar. ¿Sí? Bien, una de las funciones del comité es la evaluación de los formatos que puedan implementarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a través de este documento que dice informe sobre la aprobación de formatos de la historia clínica tras reunión con el Comité Institucional de Historias Clínicas. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a transmitirles que estamos viendo que la fecha del 12 de marzo ha sido de este año. Se han evaluado diversos formatos. Estos formatos han sido evaluados por mi persona, se han implementado algunos de ellos y tras su evaluación, su modificación o implementación fueron presentados al Comité Institucional de Historias Clínicas. De repente alguno recordará que a inicios del año se pidió un documento con todos los formatos que puedan presentar o utilizar los servicios. Bien, no todos los servicios respondieron a ese documento, solamente algunos servicios. Por lo tanto, no se pudo evaluar los formatos en su totalidad. Y acá vemos que en enfermería se han modificado los formatos de nota de enfermería, registro de glucosa, procedimientos en el servicio de emergencia, de anestesiología, de hospitalización y el registro de consumo de oxígeno medicinal y aire comprimido. Sé que hay muchos formatos más que deben ser evaluados y que deben ser incluso modificados. Bueno, para ello hay un acuerdo que tras la reunión que se ha realizado de estas capacitaciones, la presentación de formatos modificados a nuestro despacho para poder dar orientación al respecto, y de estar completo se estarían elevando al Comité Institucional de Historias Clínicas para que sea aprobado, y una vez que es aprobado por este comité, es elevado a la dirección para que sea, se emita el acto resolutivo. Es decir, estos formatos deben ser aprobados mediante un acto resolutivo. Esta es la vía correcta y formal si queremos definir que este tipo de formato es el aprobado y autorizado por el Hospital 22 Tarapoto. No esperemos, o no se espera, de que a veces hay la buena voluntad de algún trabajador presente un formato para usarlo en un determinado servicio y lo empiezan a emplear, lo empiezan a usar, pero no está aprobado por nuestra institución. Y eso ha sido común, ¿no? E incluso también podemos apreciar que hay formatos que tienen registros repetitivos. Tengo un formato que es casi lo mismo que el otro formato y bien podríamos unificar. Eso pasó con el tema de la glucosa, es por eso que solamente va a existir ahora un formato de registro único, ¿no? Y también la recomendación de que el personal de enfermería se reúna con sus coordinadores y vean qué formatos pueden mejorar. Vuelvo a decir, solamente en cuestión de enfermería se han modificado estos formatos que se señalan, no se ha podido evaluar otros formatos porque no fueron presentados, ¿sí? U otros que no necesitan ser modificados, ¿no? Entonces, a través de este documento se han presentado formatos que sí se evidenció la necesidad de modificarlos o incluso de crear algunos que no existían. Producto de ello, de este documento, es que esta implementación, dice, de una aprobación de unos 56 formatos, se planteó su autorización, ¿no? Y que luego debe ser remitido a las jefaturas de medicina, ginecobstetricia, enfermería, patología clínica, diagnóstico por imágenes, odontoestomatología para conocimiento y socialización con el personal a su cargo de los formatos a emplear y su correcto y completo registro. Mire, esto
del marzo del 2021, ya desde, bueno, esto es un tema que nosotros siempre hemos hecho hincapié y énfasis en que deben hacerse la forma correcta y debe de socializarse. Bien, un punto para comentarles es que, si bien es cierto, se han aprobado estos formatos ya con resolución directoral, no se han empleado por un tema de que no han sido impresos por una cuestión de presupuesto. Pero haciendo el seguimiento, con la jefatura de edición y archivo, también con la misma jefatura con la licenciada Sarita, se ha visitado a la oficina de presupuesto y logística y ya hay buenas noticias al respecto, así que se esperaría pronto emplear estos formatos modificados y con algunos campos que deberían haber contenido. Pero aún así, ya ustedes van a visualizar en otras capacitaciones, en otras ponencias de esta índole, que es necesario modificar e implementar otros tipos de formatos empleados por enfermería. Bien, bueno, por ejemplo, se mencionó que un formato modificado ha sido ese, ¿no? Y se presenta, es el formato de las notas de enfermería, donde se puede apreciar que en la parte inferior está el campo de número de cama y número de historia clínica, ¿sí? Que no lo contenía antes. Está el registro de glucosa, que ha unificado dos formatos que existían anteriormente. Está el servicio de procedimientos que se realiza en emergencia, codificados con la codificación. Entonces, también una enfermera participó haciendo una pregunta en cuanto a que sería bueno, pues, que se les pueda facilitar, digamos, códigos, porque definitivamente ustedes no van a saber los códigos que representan algunos procedimientos, ¿no? Y que sería bueno que por servicio se señalen los procedimientos que son de mayor uso, de mayor frecuencia, y es totalmente correcto, ¿no? Los procedimientos que se realizan en enfermería, en servicios de hospitalización, no van a ser iguales con los que se realizan en servicio de cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, como repito, no todos los formatos fueron evaluados porque no los alcanzaron. Y además, hacer mención algo importantísimo. Este formato presentado es útil, o la finalidad es para poder realizar, como dijimos al inicio, el recupero económico, ¿sí? Este formato es útil justamente para poder cobrarle, en este caso, al seguro. ¿Por qué? Porque son procedimientos codificados. Entonces, cuando se va a realizar la solicitud para el reembolso, para que nos devuelvan el dinero, se consignan estos códigos. Y a través de estas codificaciones y la cuantificación que se realiza es que nos van a devolver el costo que representan esos códigos. Las actividades, los procedimientos asistenciales que no cuentan con código no tendrían razón para ser registrados acá, porque no van a poder ser cobrados, porque no va a poder hacerse la solicitud para que lo paguen. Y hago mención de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces añaden dentro de los procedimientos, disponen ahí baño diario del paciente, ¿no? O ponen control de funciones vitales. Si bien es cierto, puede ser una actividad asistencial, pero no está codificado. Y si, repito, no está codificado, no va a poder ser cobrado. Y vuelvo a decir, este formato, su finalidad es poder evidenciar los procedimientos realizados, cuántos, y poder hacer el cobro. Entonces, por favor, quiero aclarar esto, no se confundan, que no acá se busca
la productividad asistencial con este formato. ¿Sí? La productividad asistencial, los procedimientos o actividades que realizan podrán ser evaluados de otra manera, pero no con directamente o fundamentalmente no con este tipo de formato. ¿Sí? Bien. Y también el formato de consumo de oxígeno medicinal y aire comprimido, que también básicamente se ha unificado porque creo que llegué a ver hasta 3 tipos de este formato, por servicios distintos. Entonces, habiendo mencionado un punto de la norma técnica de gestión de la historia clínica en relación al Comité Institucional de Historia Clínica, pasamos a otro campo, que si bien es cierto, no está señalado completamente en la norma técnica de gestión de la historia clínica el tema de la auditoría de calidad de registro, pero sí es totalmente concordante. Es decir, en el sentido de que, conociendo la norma técnica de la historia clínica, de ello parte los puntos a evaluar cuando se va a realizar una auditoría, ¿no? Entonces la auditoría simplemente va a señalar o a evaluar, mejor dicho, va a evaluar el cumplimiento de los aspectos establecidos normativamente. La auditoría va a ver si cumples o no cumples lo que está señalado en una norma, básicamente. Entonces, he tomado una sección de un formato de evaluación que estamos viendo ahí, que dice registros de enfermería u obstetricia, y este es de un formato de evaluación de hospitalización. Ojo, voy a hacer un paréntesis. La norma técnica de salud de auditoría hace mención las actividades pues, de ello, y de ahí se desprende las auditorías que pueden ser las auditorías de caso, ¿no? Pueden ser las auditorías de salud y pueden ser las auditorías de calidad de registro. Es una forma de clasificar porque se clasifican de otras maneras también, como auditorías programadas y no programadas, o auditorías internas o externas, etc. Pero el punto es que esta norma cuenta con diversos formatos de evaluación. Tiene el formato para evaluar la atención realizada en emergencia, en hospitalización. Tiene un formato para evaluar exclusivamente al personal de enfermería y otro para evaluar al personal de obstetricia. Y evalúa un formato que es exclusivo para evaluar las notas de enfermería, un formato para evaluar el CARDEX, un formato para evaluar el balance hídrico, y así como en la otra parte de obstetricia que mencioné, lo mismo, notas de obstetricia, CARDEX, partogramas se incluye ahí, y bueno, entonces a ello es que cuando nos llega una historia clínica y tenemos que hacer una evaluación del registro, aplicamos el formato señalado en la norma técnica de auditoría de calidad para aplicar la auditoría de calidad de registro. Y en ellos, en este ejemplo, les enseño qué cosas se evalúa en un registro de enfermería u obstetricia. Ojo, vuelvo a decir, este es un formato de evaluación de hospitalización. Se evalúa si existe la nota de ingreso a enfermería u obstetricia y está completa. Igual si está la nota de evolución de enfermería u obstetricia, si está completa. En la hoja de gráfica de signos vitales, en la hoja de balance hídrico, el CARDEX, firma y sello del profesional. Entonces dirán, uy, qué fácil. Nosotros cumplimos todo eso. Sí, en forma general, pero de forma incompleta. Las notas de ingreso, bueno, por lo general están completas, cuentan con fecha y hora y la descripción. Notas de evolución, ya van a ver ustedes en las siguientes ponencias relacionadas a este tema, el tipo de notas que realiza, cómo deberían hacerse, porque ustedes conocen, de acuerdo a sus normas, qué deberían registrar en la evolución, ¿no? Y qué les está faltando ahí, ¿no? Están siendo
están realizando de manera completa, les está faltando información, ¿no? Aplican el SOA pie, el níquel no. Bueno, eso va a ser ampliado en las otras ponencias. Hoja de gráfica de signos vitales. Sí, mis historias tienen hoja de gráfica de signos vitales. Bueno, la verdad que pueden tener el formato, pero se ha evidenciado que a veces está vacío. El paciente ya está de alta y la hoja gráfica está en blanco. Otro aspecto es que no colocan la fecha ni la hora del ingreso, y eso es muy frecuente. Por lo tanto, esta puntuación en la hoja gráfica de signos vitales casi siempre es incompleta. Otro punto es que no colocan el peso. Otro que también van a estar señalados es que inician las gráficas en campos donde no corresponden. En fin, este es un registro encontrado muy deficiente. Hoja de balance hídrico, también. Si bien es cierto, casi siempre, uno que otro no le ha encontrado el cumplimiento de acuerdo a la indicación médica, pero casi siempre sí lo está, es que no cumple con los campos completos. Es más, no se puede valorar el tiempo en que han aplicado este balance hídrico, porque no consignan la fecha. Es muy frecuente que no consignen la fecha. No se pueda valorar en cuánto tiempo se ha realizado este balance. Cardex. Cardex, bien, por lo general llenan completo, pero hay algo que les falta frecuentemente, y es que firmen y sellen el Cardex. Por ello es que el siguiente campo que ven firme y sello del profesional también sale como incompleto o que no exista, porque no firman el Cardex comúnmente. Eso sobre todo en emergencia. En hospitalización, sí, por lo general sí se cumple, pero en emergencia muchas veces el Cardex termina sin firma y sello de enfermería. Bien. De esta manera, lo que se busca es que esta historia clínica pues tenga un registro adecuado, un registro completo y que sea un registro que nos permita seguridad. Y no solamente la seguridad al paciente, sino una seguridad a nosotros mismos para poder demostrar que hemos realizado las cosas como deben de ser, una actividad completa y correcta, y que cuando la historia clínica sea solicitada, no estemos preocupados aunque, uy, mire, en esta historia de emergencia, en la cual el paciente murió, por eso es la denuncia, el enfermero dejó en blanco las funciones vitales. El enfermero consignó, es muy frecuente esto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial, consignan en eso, pero en los campos en blanco. O sea, frecuencia cardíaca, en blanco. Frecuencia respiratoria, en blanco. Es muy frecuente. Le consignan control de funciones vitales cada 2 horas, cada 4 horas y no está acorde de acuerdo a la indicación. Creo que inician la toma de las funciones vitales, no sé cómo lo harán. Pasa a otro servicio y no están reportando con cuánto de balance se está yendo el paciente al otro servicio, cuando tiene la indicación, lógicamente. Y lo otro, que por favor les voy a mencionar que eviten, es hacer registros por adelantado, que luego tienen que estar borrando con liquid paper. Es común. El paciente ingresó, ustedes ya lo evolucionaron hasta el final de su turno y resulta que el paciente se murió pues, a la mitad del turno. Tienen que estar borrando. Eso es una fatalidad. ¿Sí? Ya de verdad que nosotros esperamos a poder protegerlos, pero por favor, de estas formas, de estas maneras, no vamos a poder resguardar el trabajo de ustedes como trabajadores de esta institución. ¿Sí? Entonces, básicamente, teniendo estos conocimientos y adoptándolos,
y aplicándolos de forma constante para que se integren a nuestro quehacer, va a fortalecer nuestro actuar adecuado y también va a favorecer a que esta sea una práctica continua y que sea transmitida a otro trabajador. Y de esta manera poder caracterizarnos como un establecimiento que hace el trabajo como debe de ser, de forma óptima. De esta manera, con esta mentalidad, es donde estaríamos yéndonos al campo para la mejora. Y eso es lo que se espera desde el punto de vista de la auditoría y de las gestiones. Se habla mucho de la mejora continua, y es un paso que realmente deseamos que pueda ser adquirido por nuestros trabajadores, nuestros coordinadores, nuestras jefaturas, para que impulsen este tipo de actividad. No todo el trabajo va a poder tenerlo en conocimiento de nuestro jefe. Tenemos que informarle y necesita el apoyo, en este caso del vínculo con el trabajador, están los coordinadores. Así que necesitamos la participación de los coordinadores de forma activa. Y para ello se han establecido algunos acuerdos que van a ser alcanzados a cada uno de sus representantes, ¿no? Los que participaron, bueno, ya lo conocen, lo tienen muy en claro. Aquellos que no han participado ya luego lo van a revisar. Y es de esta manera que no se espera que este tipo de ponencias queden en una diapositiva y ya, ¿no? Esto va a tener un seguimiento de qué cosas se han realizado, se ha cumplido o no se ha cumplido. Hay fechas que ustedes van a tener que responder en unos plazos ya establecidos. Bueno, y finalmente, terminar con esta frase, ¿no? Muy interesante, la vida de esta persona, licenciada, conocida, Florence, tiene un mensaje que me pareció muy, muy bonito, que dice: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. Y de ahí que dice: la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar, qué observar, cómo pensar y qué pensar. Y a ello es que esperemos con esto, con la actividad diaria, se fortalezca la experiencia del personal, ¿no? Buscando, apuntando a alcanzar la calidad del servicio en salud. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.